Vivimos en un mundo donde todo parece sólido, definido e independiente de nuestra percepción. Creemos que lo que vemos es lo que es y que nuestras experiencias son simplemente el resultado de causas externas. Sin embargo, tanto un curso de milagros como la física cuántica nos desafían a cuestionar esta visión y nos invitan a explorar la posibilidad de que la realidad no es lo que creemos. La realidad es una ilusión. Uno de los principios fundamentales de un curso de milagros es que el mundo que percibimos es una ilusión. No se trata de negar la existencia de lo que vemos, sino de entender que es una proyección de nuestra mente. El curso nos dice que vivimos en un sueño de separación, donde creemos estar aislados unos de otros y de Dios. La realidad verdadera, según un curso de milagros, es el amor y la unidad. La física cuántica nos ofrece una perspectiva curiosamente similar. Experimentos como el de la doble rendija han demostrado que las partículas no tienen una existencia definida hasta que son observadas. Esto significa que la realidad física no es objetiva, sino que depende de la interacción con la conciencia. En otras palabras, la realidad es moldeada por nuestra observación. Si la materia se comporta de manera diferente cuando es observada, ¿qué nos dice esto sobre nuestra percepción del mundo? Tanto un curso de milagros como la física cuántica sugieren que la realidad que experimentamos es una construcción de nuestra mente. El observador y la creación de la realidad. En la física cuántica, el concepto del observador es clave. Cuando observamos una partícula, colapsamos su función de onda en una realidad definida. Antes de ser observada, la partícula existe en un estado de superposición, lo que significa que tiene múltiples posibilidades a la vez. Es como si la realidad fuera un menú de opciones y nuestra conciencia seleccionara una. Un curso de milagros nos dice algo parecido. No vemos el mundo como es, sino como lo interpretamos. Nuestra percepción está influenciada por nuestras creencias, miedos y deseos. Si cambiamos nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra experiencia del mundo. Imagina que dos personas observan la misma situación. Una ve una oportunidad y la otra ve una amenaza. La situación es la misma, pero la experiencia es completamente diferente. Esto sucede porque cada persona proyecta su estado interno en el mundo exterior. Un curso de milagros nos invita a darnos cuenta de que el miedo y la separación son ilusorios y que podemos elegir ver con amor y unidad en su lugar. La interconexión de todo. La teoría del entrelazamiento cuántico nos dice que dos partículas pueden estar conectadas de tal manera que lo que le sucede a una afecta instantáneamente a la otra, sin importar la distancia que las separe. Este fenómeno sugiere que la separación es una ilusión y que todo en el universo está interconectado. Un curso de milagros nos dice lo mismo. Todos somos uno. No hay seres separados, sino una solamente en Dios. La percepción de separación es el origen del sufrimiento, y el camino de regreso a la paz es recordar nuestra unidad. Cuando perdonamos, cuando elegimos ver con amor en lugar de miedo, nos alineamos con la verdad y experimentamos la paz que siempre ha estado disponible para nosotros. El tiempo es una ilusión. Otro paralelismo entre un curso de milagros y la física cuántica es la idea de que el tiempo no es real. Un curso de milagros dice que el tiempo es parte del sueño y que en la realidad de Dios todo es eterno. El curso nos invita a vivir en el presente, donde el milagro del perdón puede transformar nuestra percepción. La física moderna también sugiere que el tiempo no es lineal. Según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo es maleable y depende de la velocidad y la gravedad. Además, algunas interpretaciones cuánticas sugieren que pasado, presente y futuro existen simultáneamente, lo que nos lleva al fascinante concepto de los mundos paralelos. Mundos paralelos y elección de realidad.
La teoría de los mundos paralelos, también conocida como la interpretación de los múltiples mundos o de las múltiples posibilidades, sugiere que cada decisión que tomamos crea una ramificación en la realidad. En otras palabras, cada posibilidad existe en un universo paralelo. Esto tiene implicaciones profundas. Si existen infinitas versiones de nosotros mismos en diferentes realidades, entonces, ¿qué realidad estamos eligiendo en este momento? Un curso de milagros nos dice que el milagro ocurre cuando cambiamos nuestra percepción del miedo al amor. Si aplicamos la idea de los mundos paralelos, podríamos decir que cada vez que elegimos el amor en lugar del miedo, estamos cambiando a una línea de realidad diferente. En un universo, podemos estar atrapados en el sufrimiento, mientras que en otro, hemos encontrado la paz. Nuestra elección consciente determina en cuál vivimos. Una invitación a despertar. La ciencia y la espiritualidad, aunque parecen caminos diferentes, nos llevan a la misma verdad. La realidad no es fija ni absoluta, sino que depende de nuestra percepción. Si aceptamos que somos creadores de nuestra experiencia, entonces también aceptamos nuestro poder para cambiarla. Un curso de milagros nos invita a despertar del sueño de separación y recordar que somos luz, amor y unidad. La física cuántica, por su parte, nos sugiere que la materia y la realidad no son tan sólidas como parecen, sino influenciadas por nuestra conciencia. Tal vez, al final, la mayor lección de ambas disciplinas es que la clave de la paz y la felicidad está en nuestra elección de cómo ver el mundo. Si elegimos verlo con miedo y separación, viviremos en un universo de lucha y dolor. Si elegimos verlo con amor y unidad, experimentaremos un milagro. La pregunta es, ¿en qué realidad quieres vivir? Pero aún no te vayas porque he creado este pequeño relato para que sirva de ejemplo práctico de lo mencionado sobre los mundos paralelos. Eleftheria y las puertas del destino. Eleftheria era una joven trabajadora en una gran empresa. Aunque era talentosa, muchas veces dudaba de sus decisiones. Un día, tras una jornada agotadora, encontró en el pasillo del edificio una puerta que nunca había visto. Sobre ella, un cartel decía: "Cada elección crea un nuevo mundo". Intrigada, cruzó la puerta y de repente se encontró en su misma oficina. Pero algo era diferente. Sus compañeros estaban tensos, sus jefes fríos y distantes. Su escritorio estaba desordenado y lleno de tareas pendientes. «Este es el mundo que creaste cuando dudaste de ti misma y no hablaste en la reunión de la mañana», susurró una voz tras ella. Eleftheria giró y vio a una mujer mayor, con una sonrisa compasiva. «¿Quién eres?», preguntó Eleftheria. «Soy una guía de tu propia conciencia. Este mundo refleja lo que elegiste sentir, miedo e inseguridad». Eleftheria recordó la reunión. Había tenido una gran idea, pero por temor a la crítica, permaneció en silencio. Con un nudo en el estómago, volvió a cruzar la puerta, esta vez con la decisión de confiar en sí misma. Al abrir los ojos, su entorno había cambiado. Ahora, su oficina era brillante y llena de energía positiva. Sus compañeros la miraban con respeto y su jefe sonreía. «Gran idea la de esta mañana, Eleftheria. Gracias por compartirla», dijo su jefe. Sonrió, comprendiendo que cada decisión, grande o pequeña, transformaba su mundo. Sintió la fuerza de su elección y quiso probar de nuevo. Cruzó la puerta varias veces. En un mundo, su jefe la criticaba porque había respondido con enojo a una opinión distinta. En otro, su equipo trabajaba unido porque ella había elegido la empatía. Cada decisión abría una nueva realidad. Finalmente, se detuvo frente a la puerta y miró a la mujer mayor. «Ya entiendo. No es la puerta la que cambia el mundo, soy yo. Mis pensamientos y decisiones crean mi realidad». La mujer asintió con una sonrisa. «Siempre tienes el poder de elegir el mundo en el que quieres vivir».
Eleftheria cerró los ojos, respiró profundo y decidió elegir con confianza. Cuando los abrió, su oficina brillaba con nuevas oportunidades.